Iniciar grabación. La temperatura de rocío se halla en este sentido. La humedad relativa hacia arriba. La humedad relativa así y la humedad absoluta hacia la derecha. ¿Ya? Este esquemita aquí básicamente es la forma más vulgar ahorita que les puedo explicar de cómo pueden hallar dicho dato en la carta psicométrica. Y hace qué sentido verlo. Si se pueden observar, básicamente ninguna está yendo en una misma dirección. Cada una va hacia abajo, izquierda, derecha, arriba o en diagonal. También en carta, disculpen, podemos hallar lo que es volumen específico. ¿Ya? Específico. Esto básicamente ya lo está en la carta. Está dado en unas curvas que están en este sentido. O sea, el lado opuesto de un bulbo húmedo. Ahora, vamos a ir resolviendo en esta carta, porque principalmente puedo hallar todos los datos de esto aquí, exceptuando uno, que va a ser el inciso E, si no mal recuerdo. Vamos con el primer dato. Nos dice que determina gráficamente la siguiente propiedad del aire. Nos dice que está a una temperatura de 50 grados y 760 milímetros de mercurio. Todas las cartas psicométricas que Gotica les ha enseñado o les ha pasado son para una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. O en este caso, está aquí, dice 101,325. Esto equivale a una atmósfera. ¿Ya? Si dado el caso que no le dijera que está a una atmósfera o 760, no pueden resolver el problema por carta psicométrica. Ahora vamos a empezar. Nuestro primer dato principal que nosotros tenemos es la temperatura de bulbo seco, que es esta aquí. Nosotros como mínimo necesitamos dos datos para poder ingresar a carta psicométrica. Aquí abajito lo voy a reducir esto. Lo voy a dejar ahí nomás. Aquí. El inciso A lo voy a hacer con un color ya. Ustedes me van a ir siguiendo. El inciso A nos dice básicamente que está a una temperatura de 50 grados. La bulbo seco en la carta psicométrica está representado todo lo de la parte inferior. Ya es lo que está con rojo. La humedad absoluta es toda esta parte de aquí. Todo lo que está en naranja, lo vertical. Las temperaturas de bulbo húmedo y rocío, 2 en 1 por si acaso, para que tomen en cuenta y no se suelen chupar, está representada por todo esto. Toda esta curva. Y también esa curva es la humedad relativa al 100%. Que más un ratito van a poder entenderlo mejor. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de cómo está representado los datos más importantes de una carta psicométrica? Ya, voy a borrar esto. Vamos. Nuestro dato principal que nosotros tenemos en la carta psicométrica es que está a 50 grados centígrados de bulbo seco, la parte inferior. Estaría por aquí. ¿Y qué nos pide allá? El inciso nos pide allá la humedad absoluta en las condiciones de saturación. Cuando un enunciado adiabático del 100%. ¿Ya? Por lo tanto, aquí miren, si vamos con la teoría de que necesitamos dos datos mínimos para poder y una humedad relativa al 100%. Vamos acá a la carta. Si seguimos esa teoría, básicamente nos está diciendo que a 50 grados tendríamos que llegar a una humedad relativa al 100%. Y ahora, si pueden observar bien en sus cartas psicométricas, nosotros tenemos esta línea acá que serían las humedades relativas, 10, 15, 20, 25, y esta última es el 100%. ¿Qué quiere decir básicamente con el enunciado? Nosotros vamos a entrar con 50 grados aquí
Y vamos a subir hasta arriba, hasta llegar al 100%. Hasta que choque aquí. Y nos está pidiendo ya la humedad absoluta. Ya sé qué sentido está. Hacia la derecha, como he mostrado anteriormente. Tendrían que hacer esto. Una línea recta hacia la derecha. Y ahí ustedes me podrían decir lo que observan. Yo básicamente acá, esta carta psicométrica está de 2 en 2. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y 10, digamos. Y ahí básicamente para mí, en mi carta, yo lecturo 81. ¿Cuánto es lo que lecturan ustedes? Tendría que ser muy próximo y ustedes lo tienen más detallado. ¿Cuánto es lo que observan? Necesito que me estén acompañando así para poder anotar todo. Yo lo veo como 82, 81 por ahí. ¿Ustedes ven lo mismo? Nuestro dato de entrada es básicamente 50 grados. Nuestro segundo dato es una humedad relativa del 100%. Con eso nosotros estamos hallando ¿dónde está? Aquí. Una humedad. ¿Cuánto lecturaron? 82, dijo Lady, creo, ¿no? Sí, 82 yo lo veo, no sé los demás. Ya, está muy próximo a lo que yo he visto. Esto puede variar dependiendo del ojo de cada uno y en mi caso, de mí, mi carta psicométrica está reducida, por eso me va a variar a los de ustedes. Pero está muy próximo, entonces eso sería la respuesta para el inciso A. Vamos con el inciso B. El inciso B nos pide hallar el volumen específico en condiciones de saturación. Aquí abajo, insertar un cuadro de texto. El inciso B dice, una temperatura de bulbo seco a 50 grados, seguimos respetando eso, y una humedad relativa al 100%, pero nos pide hallar el volumen específico. El volumen específico en la carta psicométrica está representado de este color. Bueno, voy a representarlo de este color. ¿Logran ver estos numeritos? 0,95, 1, 1,05. Esos son los volúmenes específicos. Si pueden observar, básicamente está muy diferente a las temperaturas bulbo húmedos. Las bulbos húmedos son estas acá, estas líneas. Ya, son muy diferentes y no tienen que confundirlas. Hay personas que lo han llegado a confundir y por eso salen sus errores mal. Ahora, el inciso B nos pide saber el volumen específico en condiciones de saturación. Básicamente en este punto, nuevamente, con 50, una humedad relativa al 100, aquí, en esta intersección, ¿cuánto es el volumen específico? Si pueden observar ustedes, básicamente está entre esta línea de acá y esta línea de aquí. Está entre 1 y 1,05. ¿Está más próxima del 1,05 o más próxima al 1? ¿Qué es lo que ven ustedes? Que está más próxima de 1. ¿Más próxima a 1? ¿O más próxima a 1,05? Si podemos ver bien, básicamente estaba más próximo al 1,05. Podemos lecturar nosotros, dependiendo de la vista y opinión de cada uno, que está entre 1,03 o 1,04. Pero más que todo yo diría que está en 1,03 por lo que estoy viendo. No está ni cerca para decir que es 1,04, ni muy próximo al 1 para decir que es 0,1. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, 1,03 está el volumen. Volumen específico. Es igual a 1,03. Esta sería la respuesta del inciso B.
Vamos con el inciso C. Dice, la temperatura húmeda y humedad relativa. Si la temperatura del rocío es 25 grados, o sea, nos pide hallar base húmeda y humedad relativa. Aquí vamos a un cuadro de texto. Aquí vamos a poner así. Ya, los datos que tenemos nosotros son, aquí voy a poner inciso C, son una temperatura de bulbo seco igual a 50 grados. Eso no va a cambiar. Ese dato es nuestra entrada para la carta psicométrica. Ahora, ¿cuál decía que era el otro dato? Un punto de rocío de 25 grados, si no vamos a tener, a 20 grados. Yo no quiero responder. Igual a 20 grados. Y quiere saber la temperatura de bulbo húmedo. Quiere saber la temperatura de bulbo húmedo. Y la humedad relativa. ¿Cuánto será para cada uno? Ya. Voy a hacerlo con otro color. Ya. Nuestra temperatura es de 50 grados. La temperatura de rocío, como le he mostrado anteriormente, ¿en qué sentido estaría graficado? Estaría hacia la izquierda. Esta carta psicométrica, justamente la mínima temperatura presente es de 20 grados. Esta punta acá. ¿Ustedes qué tendrían que hacer básicamente? Subir con la 50 grados y hacer una intersección con 20. Que quede de esta manera. Y ahí van a ser su punto de intersección. ¿Ya? ¿Y qué nos pide hallar? La temperatura de bulbo húmedo. ¿Hacia dónde tendríamos que hacer la línea para hallar la de bulbo húmedo? En base al esquema que está aquí. Bulbo húmedo está en este sentido, hacia la izquierda perpendicular, en diagonal básicamente. Puede ser con otro, no con el mismo color para que se den cuenta. Todas estas líneas que están aquí, que les he mostrado anteriormente, está acá, son las temperaturas de bulbo húmedo. Nosotros tenemos que básicamente subir en este sentido. Y ese sería nuestro dato de temperatura bulbo húmedo. Sería 25, 26, 27, 27,5, 22, 27,2, yo más o menos veo en la carta que tengo aquí, en esta parte. No sé cuánto lecturan ustedes que lo tienen más preciso. Yo noto el 27,2. Por lo que yo logro observar. Puede que a ustedes le varíe un poco, pero tiene que ser próximo a esos rangos. Ahora, vamos con la humedad relativa. Si se acuerdan anteriormente, he dicho que la humedad relativa, con color más clarito, se halla hacia arriba, como está representado aquí, con una flecha hacia arriba. Nosotros básicamente de aquí a aquí tendríamos que hallar nuestra humedad relativa, o sea, en este punto de intersección. Porque como le he dicho anteriormente, estas grafiquitas o estas curvas son las humedades relativas. Y nosotros tenemos que buscar en dónde está intersectado nuestro punto. Está entre 15 y 20. Está justamente aquí. Entre 20 y 15. Podemos anotar que está en 17% de humedad relativa, un dato intermedio, para que no sea ni próximo ni lejano. El dato que hallamos aquí es 17%. Esa sería la respuesta para el inciso C. ¿Tienen alguna duda de cómo he llegado a ciertos datos o me están entendiendo hasta ahí? Sí se entiende, Ausi. Ya. Ahora, básicamente los otros problemas son muy parecidos. Estamos en el inciso D ahorita. Nos pide hallar una humedad relativa y temperatura de rocío. Si la temperatura en base húmeda es 20 grados. Ya. Vamos con los datos. El inciso D.
Nos dice que una temperatura de bulbo seco igual a 50 grados. Nos pide hallar la humedad relativa y temperatura de rocío. Humedad relativa y temperatura punto de rocío. Y nos da otro dato extra que nosotros vamos a entrar a la carta con ese. Una temperatura húmeda, un bulbo húmedo de 20 grados centígrados. Temperatura de bulbo húmedo igual a 20 grados centígrados. ¿Qué tendría que hacer ustedes básicamente? Con rojo. A 50 grados centígrados tendríamos que hacer una intersección con 20 grados de base húmeda. Voy a borrar esta línea para que no se me chipen. Ya. Ya. Dice que a 50 grados centígrados aquí nosotros necesitamos intersectarlo con 20 grados de bulbo húmedo. Bulbo húmedo le he dicho que está en este sentido, en diagonal. Y la temperatura de 20 grados está justamente aquí. Y tenemos una línea que nos facilita la intersección. Nosotros tendríamos que ir hacia abajo. Usted va a hacer más preciso su línea. Okay. Hasta ahí. Aquí sería la intersección, en esta parte. ¿Qué nos pide hallar? La humedad relativa. Ahora, aquí va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Está en este punto. Y está en este punto. Y la humedad relativa está aquí y aquí. Está entre 2. No, miento. Está entre 3, es esta línea de acá de 3. Y está entre 4. ¿Cuánto es lo que logran ustedes ver aproximadamente? Yo diría que está en un 3,2, 3,3% más o menos. Es lo que logro ver yo, o aproximar. Porque no está ni encima de 3, porque va a pasar por acá abajo. Y va a ser algo muy susceptible. Y el punto de rocío, ¿cómo lo podrían hallar? ¿Hacia qué lado tendrían que ir? Hacia la izquierda, ¿no? Es como lo he hecho anteriormente. Pero en esta carta psicométrica, justamente el problemita que les comenté. Un momentito, creo que ahí quiere entrar. Ya. El problemita que les comenté anteriormente tendría que ir hacia la izquierda. Pero esta carta justamente su mínimo es 20 grados. No es la respuesta de 20 grados. Aquí tendría que apoyarse con otra carta psicométrica. Solamente para ese problema. Ahorita voy a poner otra carta. No me deja recortar, ahorita le muestro. Ya. Tiene que apoyarse con esta carta de aquí. ¿Se ve, no? ¿Cuál era nuestro dato? 50 grados. Voy a usar un color más clarito. Aquí. 50 grados. Decía que tenía un bulbo húmedo de 20. En este sentido. Es esta intersección. Hasta aquí. La humedad relativa ya lo hemos hallado en el otro, con la otra carta, que es mucho más precisa que esta, porque si se dan cuenta, esta la mínima es 10. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer para el punto de rocío, ir hacia la izquierda, hasta el final. Donde siendo la respuesta sería menos 5 grados la humedad, el punto de rocío para este problema. ¿Se entiende? ¿Sí?
Temperatura de menos 5 grados centígrados sería la respuesta. Y esta sería la respuesta del inciso D. Vamos con el inciso E, que básicamente, si se dan cuenta, es lo mismo. Nos pide una temperatura de envase húmeda y la de rocío. Acá al lado lo voy a hacer. Una ecuación. Ya. Nuestra temperatura en base seca el inciso E, es igual a 50 grados. Tenemos una humedad relativa del 60%. Y nos pide saber la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de rocío. Ya. Vamos. Todo esto lo voy a borrar. Si usted me está siguiendo con su carta, lo tiene más preciso. Vamos. Con una temperatura de 50 grados y una humedad del 60%. Aquí. 50 grados y humedad relativa al 60%. ¿Dónde estaría la humedad relativa al 60%? Es esta línea de acá. Nosotros tenemos que ir de 50 hasta que choque con la de 60. Hasta acá. De usted va a estar más recto. Chocaría más o menos por aquí. Solo con otro color. Por este lado más o menos sería la intersección. Nos pide saber la temperatura de bulbo húmedo. Básicamente haríamos esto. Sería 41 grados aproximadamente si seguimos esta línea. Y por un motivo no me marca ahí. 41 grados sería la respuesta aquí. La de rocío. O bulbo húmedo, perdón. ¿Y la de rocío cómo se hallaría? Hacia la izquierda. Una línea horizontal hacia la izquierda, hasta aquí. La respuesta sería entre 39, que sería hasta aquí, y 40. Podríamos notar que es 39.5 porque yo lo veo aproximadamente en medio. Y esa sería la respuesta para el inciso E. Y vamos con el último. Un volumen específico, la densidad y temperatura. Inciso F. Nos pide saber el volumen específico. Nos pide saber el volumen específico. Nos piden saber la densidad. ¿Qué más nos piden ayer? Y la temperatura húmeda. Temperatura base húmeda. Mi temperatura en base seca es el dato que he sido entrada siempre, 50 grados. Y nos da el dato de la humedad absoluta. Una Y. Si está en 0.036. Ya. Lo que usted tendría que hacer para este problema, voy a borrarlo para que sea más entendible, es que 50 grados, estos dos son nuestros datos de entrada, 50 grados y una humedad del 0,036. La humedad está en esta parte, es la derecha. Y 0,36 está acá, 0,32, 34, 36 es esta línea de aquí. Tendría que hacer esta intersección.
¿ya? Esta parte de acá sería nuestro punto de interés, lo que nosotros estamos intersectando con 50 grados y 0,36 de humedad absoluta. ¿Qué nos pide hallar? Volumen específico y base húmeda. La base húmeda lo podemos hallar ahorita de manera directa, simplemente haciendo así, esta línea. Creo que era aquí, si no me recuerdo, y 35, 36, 37 grados yo lo que lecturo. De base húmeda. Ahora, volumen específico. ¿Cuánto es lo que podemos observar? Está entre 0,95 y 1. Y está básicamente en la mitad de ambos, ¿no? Podríamos decir que es 0,97 para dejarlo en medio. O 0,975. Ahora, la respuesta de la densidad se puede hallar. En carta psicométrica no se puede hallar la densidad, que quede claro eso. Pero tiene una fórmula. La fórmula para la densidad es la siguiente. Densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. Y básicamente nosotros acá vamos a hallar el volumen específico. ¿Qué tendría que hacer? Es una división. ¿Cuánto le saldría la densidad? Si me acompañan con el calculador aquí. 1 sobre 0,975. Densidad igual. ¿Cuánto le sale? 1,025. Esto queda en kilogramos sobre metro elevado al cubo. Esa sería la respuesta para todas las incisos de la primera pregunta de su práctico. ¿Se ha entendido bien cómo he hallado cada dato en la carta psicométrica o tienen alguna duda igual? Porque les aviso que su examen de ustedes puede ser tanto analítico, sin carta psicométrica o con carta psicométrica. Por eso es importante que sepan utilizarlo. ¿Por qué? Porque los otros problemas de su práctico necesitan carta psicométrica para hallar datos. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo le entendí, pero no sé los demás. Si no preguntan, no hay ¿Puedes duda. explicar esa parte del volumen, por favor, que se halla en tabla, en la gráfica? A ver, aquí va a ser más claro si se lo muestro con las otras cartas psicométricas. ¿Se ve, no? Ya. Las cartas psicométricas, la mayoría tienen lo que es volumen específico. Esta carta de acá que le estoy mostrando, que es la que normalmente Gotica utiliza, les adelanto, Gotica suele ser esta carta de acá, esta de aquí, y esta no utiliza él. Esta sí o sí utiliza. Esta es para sistema inglés. Esta y esta. Son las tres cartas psicométricas que él utiliza para resolver los problemas. ¿Ya? Cada carta psicométrica tiene su forma de hallar volumen específico. Principalmente esta aquí que ahorita mismo le estoy mostrando, la voy a representar con el color naranja o amarillo, estaría esta línea de acá. ¿Ya? Son esas líneas, lo que básicamente marca 0,85 y 0,90. ¿Ya? Eso sería el volumen específico en esta carta. Para esta carta igual está mucho más notable, que sería esta línea de aquí. 0,90, 0,85, 0,80 y 0,75. Vamos con otra. En esta carta psicométrica, que es el sistema inglés, estaría representado con estos datos de aquí, y estas líneas. Si te das cuenta, en todas las cartas psicométricas siguen el mismo sentido. Solamente que esta, para lecturarlo, estaría aquí. Y está en pie cúbico sobre libras de aire seco. Esta está en 16, esta 18, esta 17. Y la última carta que hemos estado utilizando nosotros
es esta línea aquí. Y acá te lo marca, mira, básicamente. Volumen, metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Son estas líneas. 1.10, 1.05, 1, 95 y 90. Y la última es de 85. Quiero que observes que en todas las cartas psicométricas tienen el mismo sentido para poder hallarlo. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, sí. Ya. ¿Alguien más tiene dudas respecto a eso? ¿O de hallar un dato en la carta? Ninguna. Después igual le voy a mandar una fotito más detallado de cómo lo he hallado cada dato, porque acá está cada intersección y dicho dato hallado, para que se entienda más cuando les mande el documento. Pero acá está básicamente, como le he mostrado anteriormente, en un mini resumen de dice qué lado se hallan los datos. Y esta parte que es muy importante, que es básicamente teoría de adiabático o saturación. Ahora, vamos a ver su segundo problema de sus prácticos, o quieren ver alguno en específico. ¿Alguno que hayan visto ustedes y han dicho tengo duda en este o quiero empezar con este? Esta acá es uno de los más sencillitos de su práctica. Podemos empezar con este si gustan, que sería el número 7. ¿Están de Sí, acuerdo? está bien. Ya. Básicamente yo he hecho el esquema. Un esquema de un secador siempre va a ser este cuadrado con flecha. Ya, lo que necesito que entiendan de un secador en la parte teórica es que en la parte de abajo de un secador entra Hija de la verga. Puta. Señal de mierda. Ahora sí. la humedad absoluta. Ya. Esto es lo que todos los datos que nosotros nos suelen dar en el enunciado para el aire, lo que iría arriba. Los datos que nosotros nos dan para lo que es sólido, seco, o sólido, perdón, todo lo que es sólido, datos de sólido, son SS, que es sólido seco, SH, que es sólido húmedo, voy a anotarlo como XI, que es base húmeda, y una X, que es base seca. A ver. Son los únicos datos que nosotros nos puede proporcionar acá abajo. ¿Ya? Esto si quieren sacarle una fotito porque lo voy a borrar esto. No lo voy a dejar porque me va a ocupar espacio.
pero son los datos principalmente de datos que nos dan y lo que nosotros tenemos que saber ubicarlo, ya sea la entrada o la de salida. O se lo dejo aquí al ladito. Ya, vamos con el enunciado. Dice que un secador adiabático entra a la temperatura de 250 grados Fahrenheit. ¿Qué vendría a ser eso? El dato de entrada aquí. No está diciendo que está entrando a 250. Si el enunciado no les especifica que está en base húmeda, ustedes directamente asumen que está en base seca, o bulbo seco, perdón. Ya. Y 0,010 libras de agua sobre libra de aire seco, de humedad. Estas unidades principalmente, libras de agua y libra de aire seco, son las unidades de una humedad absoluta. Ya, nuestra Y1 básicamente es lo que está entrando. Dice, y sale del proceso del secador a una temperatura de 100 grados. Lo que está saliendo, nuestra temperatura del bulbo seco 2. Y dice que se elimina agua de la superficie del sólido, que se está secando a razón de 1500 libras. Esta se está eliminando agua, se representa con esta simbología. Agua hacia una flechita hacia arriba, que quiere decir agua evaporada. Y esto suele ser principalmente en la mayoría de sus problemas que les pide hallar como dato. Pero en este problema él ya se lo está proporcionando. Nos está diciendo que están evaporándose 1500 libras de agua sobre hora y que nos pide hallar. Calcular el flujo de aire que entra. El flujo de aire es el caudal. Esto igual a flujo de aire. Ya, básicamente nos pide hallar el caudal. Aquí. Caudal. Igual acá no lo conozco. Aquí lo voy a dejar. Esto nos pide hallar el caudal. Ahora, ¿cómo podemos hallar caudal nosotros? Tenemos la siguiente fórmula. Para hallar un caudal, la fórmula general del caudal es esta acá. Caudal es igual al GS sobre el volumen específico. Acá, pero nosotros en ningún momento el dato nos está proporcionando cuánto equivale GS ni un volumen específico. Pero volumen específico nosotros lo podemos hallar por carta psicométrica, con gracias a estos dos datos. Como le he dicho anteriormente, tenemos que cumplirlo de dos datos como mínimo para poder hallar algo en la carta. Si alguien tiene su carta en sistema inglés, me puede acompañar. Dice que en esta parte tenemos 250 grados y una base húmeda o bulbo húmedo, humedad absoluta, perdón, de 0,010. En la carta psicométrica del sistema inglés está muy claro cómo es la intersección, porque su tope de esa carta psicométrica son 250 y 0,010 estaría aquí, esta línea acá. Simplemente teníamos que subir nosotros. Haciendo un puntito aquí, tendríamos que lecturar el volumen específico. ¿Cuánto sería? Estas líneas de acá y de aquí, no, perdón, eso no. Y de aquí serían los volúmenes específicos. O sea, estaría entre 18 y 19. Pero está más próximo a 18, ¿no es? Podríamos utilizar o asumir que el dato del volumen específico es 18,3 o 18,2, porque no está ni alejado ni en medio para decir que es 18,5. Yo voy a usar el dato de que mi volumen específico es 18,2. Mi volumen específico es igual a 18,2.
esto queda en las unidades de pie cúbico sobre libras de aire seco. Esas son las unidades de volumen específico del sistema inglés. Ahora, ya tenemos uno de los dos datos que necesitamos para poder hallar un caudal. Nos faltaría hallar GS. Pero nosotros, la fórmula de agua evaporada es la siguiente. Tenemos dos fórmulas para hallar agua evaporada. Agua evaporada es igual a GS por la humedad de salida menos la humedad de entrada. Esa es una fórmula. Ahora tenemos otra fórmula que es básicamente con la base de la parte de los sólidos. Sólido seco igual al sólido seco de entrada menos el sólido seco de salida. Aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál fórmula creen que deberíamos utilizar en base a los datos que tenemos? Porque quiero que observen que aquí abajo en la parte de lo que es sólido no tenemos ningún dato. No tenemos nada de lo que marca en este cuadro, que son los datos que nos suele dar. Sólido seco, sólido húmedo, ni base húmeda ni base seca. Por lo tanto, esta fórmula de aquí no podemos utilizarla. La única que podemos usar sería esta de acá. ¿Y para qué? Para poder hallar GS simplemente haciendo un despeje. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, se entiende. Ya. Básicamente, si nosotros queremos hallar GS despejando esta ecuación, lo voy a hacer acá al lado, el espejo. GS es igual a la cantidad de agua evaporada sobre la humedad de salida menos la humedad de entrada. Pero nosotros actualmente no tenemos la humedad de salida. La humedad de entrada sí lo tenemos gracias a este dato, que ya nos está proporcionando el problema. Pero la humedad de salida, ¿cómo lo hallaríamos? Tenemos dos datos aquí, ¿no? Pero yo en este caso sí la anoté, pero en ninguna parte dice por qué no una humedad relativa al 100%. Si nos vamos acá arriba, ¿se acuerdan que yo le he dicho que adiabático o saturado es igual a una humedad relativa al 100%? Y aquí en el enunciado me dice que está adiabático. Por lo tanto, me está diciendo que está saliendo con una humedad relativa al 100. Ese es mi segundo dato para poder ingresar a carta psicométrica. Y2 es igual, aquí lo vamos a ver ahorita en carta. 100 grados y 100 grados Fahrenheit y una humedad relativa al 100%. Vamos. Aquí ya lo he graficado. Nos está diciendo que una humedad relativa del 100% a una temperatura de 100 grados. Nosotros en la carta psicométrica buscamos 100 grados Fahrenheit, que estaría aquí, y subimos hasta el tope, hasta que choque con esta línea de acá arriba. 100 grados, y para hallar humedad absoluta tendríamos que ir hacia la derecha. Y estaría justamente sobre ese número 300. Esta carta está de 1 en 1. Ya, hay cartas que están de 2 en 2. Esta, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Pero para nosotros estaría en qué línea. Acá lo he remarcado que está sobresaliendo. Sería la 1, 2, 43, yo veo. 0043 o 043, perdón. No me da de 0,043. ¿Y cuáles son las unidades de una humedad absoluta? Es libras de agua. Libras de agua. Esto estaría sobre libras de aire seco. Esas son las unidades de una humedad absoluta. Yo estaría aquí básicamente. Esto quiero copiar.
hacer que entre. Un y2 igual a 0,043. Ya. Por si acaso, otra teoría que tiene que cumplir un secador es que la humedad de entrada tiene que ser menor a la humedad de salida. ¿Ya? De manera que al hacer una resta quede como positivo. No puede quedar negativo un flujo de aire seco. Si nosotros reemplazamos los datos en esta fórmula, ¿sí? La cantidad de agua evaporada el dato son 1500, ya no lo está proporcionando. La humedad de salida es 0,043 y la de entrada es 0,010. ¿Cuánto saldría el dato del flujo másico del aire? ¿Cuánto le sale? Me sale 45.454,54. ¿Así? Sí. Ya. Las unidades del flujo másico del aire está en sistema inglés, libras de aire seco sobre hora. No, perdón. No, aquí el enunciado te está pidiendo en segundo, entonces por lo tanto este estaría en segundo. Ya tienen que guiarse con esto. Si no le dijera que está en hora, usen segundo. Y si ya el enunciado claramente le va a decir que está en hora. Ya tenemos el GS, tenemos volumen específico. Podríamos hallar nuestro caudal. El caudal es igual al volumen específico es 18.2 y el GS es 454.54 libras de aire seco sobre segundo, y esta la unidad del peso, volumen específico, perdón, son libras de aire seco sobre pie cúbico. Extremo con extremo, medio con medio, y quedaría básicamente en que nos pide pie cúbico sobre segundo. ¿Cuánto le sale? Me salió 2.497,502. Ya. Sale. Queda en pie cúbico. Pi al cubo sobre segundo. Y sería la respuesta del problema. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ninguno, ¿no? Se entiende perfectamente. Ahora, ¿qué otro problema quieren ver? ¿Quieren ver uno más complejo? O igual de sencillito como este. Complejo auxiliar.
No se te dice nunca. O sea, lo más complejito que hay sería el 14, que ese ya lo resuelve en pizarra y es básicamente larguito. Y les adelanto este modelo de examen. Y el resto de los prácticos es muy similar. Es básicamente trabajar con la misma fórmula. Lo único que le suele fregar a la mayoría es el uso de la carta psicométrica. A ver, por ejemplo, resolvamos el segundo problema. Disculpa, Pablo, una consulta. ¿El práctico que tenés ahí es el que nos envió Gótica o es otro? Sí, exactamente, es tu práctico. Ah, ya. Es que tendríamos hasta el número 7. No sé si lo podríamos resolver ahí en adelante otro ejercicio. ¿Están de acuerdo todos? ¿Quieren que resuelva el 7 para adelante? Sí, está bien. Sí, claro. Porque, como ya le he dicho, en presencial ya lo terminé su práctico. Ustedes, si tuvieran alguna duda en base a eso. Pero si quieren ahorita lo podemos hacer desde el 7 para adelante. Ya, vamos con el 7. El 7 lo acabo de hacer, bueno, el 8 iríamos ahorita. Ajá, el 8. Que sería esta de aquí. Ya, les adelanto, es un problema de operaciones unitarias 3. Y en su formulario de Gótica, que suele pasar, que creo que a usted no se los pasó, de lo que está enojado. Este problema es un tema de secadores discontinuos. Lo que normalmente usted entra en su examen es secadores continuos. Los secadores continuos es esto de acá, este esquemita. ¿Ya? Este problema Gótica suele explicarlo mal y nunca lo mete como examen, porque es muy sencillo. Ya, comenzamos con la recolección de datos. Ya. Dice que un alimento granular se va a secar en una bandeja de 0 por 5, 0,5 por 0,5 metros y 0,025 metros, ya, de profundidad, pero con lados y el fondo aislado. Dice que el calor que se transfiere por convección de una corriente de aire que fluye paralelo a la superficie de velocidad. Nos está dando un dato de velocidad. Velocidad igual a 6 metros sobre segundo. El aire está a una temperatura de 65 grados, no está a una temperatura base de vuelo seco. Y tiene una humedad de 0,010. Ojo, no quiero que se confundan esto. Básicamente cuando la mayoría lee humedad, piensan que esto es base húmeda. Y si los datos es básicamente así 0,10, 0,20, 0,30, eso es humedad absoluta. También pueden guiarse con las unidades. Porque una humedad absoluta tiene estas unidades: kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco. Nos pide estimar la velocidad de secado. ¿Cómo se representa la velocidad de secado? Tiene esta... Perdón, velocidad de secado se representa con así. WC. Esto es igual a la velocidad de secado. Estime la velocidad de secado para el periodo de velocidad constante en sistema internacional. Para este caso dice que el flujo paralelo nos da el cuánto equivale a H. Quiero adelantarle algo. Para este tipo de problema no se usa G, que como le he mostrado anteriormente aquí, era flujo de aire másico húmedo. No. Este problema o este tipo de problema se trabaja con el flujo de aire seco. Acá hay un error de parte de Gótica. Y básicamente usted también en su práctico dice que está así. En unidades internacionales, si G es esta.
Y no se puede trabajar con aire húmedo aquí, es sí o sí, flujo másico del aire. Y nos está diciendo que GS se lo puede hallar con esta fórmula, densidad por volumen específico, o por velocidad, perdón. Y eso nos da los datos. Listo. Este problema, para resolverlo, la fórmula original y general para este tipo de problema es esta acá. WC es igual a... se lo dicto porque memorita tampoco es. Ya. H sobre la temperatura, que es base seca, que es el bulbo seco, menos TW sobre, no sé cómo representar esto. A ver, déjenme buscar el símbolo, calor latente. Símbolo. Por el calor latente W. Ya. Se preguntarán qué significa TW. Básicamente TW es igual al TBH, bulbo húmedo, temperatura de bulbo húmedo. ¿Cómo hallamos H? Con la fórmula que nos está proporcionando aquí. ¿Cuál es nuestro único problema? Que no conocemos el GS. ¿Cómo podríamos hallar GS? Con la fórmula de densidad por velocidad. Pero no tengo la densidad. Es un dato que no conozco. ¿Cómo lo podría hallar? La densidad se puede hallar con tablas de las propiedades del aire. Pero ahorita yo quiero que ustedes en forma de práctica me dicten cuánto es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Y cómo lo podrían hallar? Tenemos dos datos nosotros en este problema. Tenemos el agua, o la base seca, perdón, y la humedad. ¿Cuánto es lo que ustedes ven en su carta psicométrica de temperatura de bulbo húmedo? ¿Cuánto ven? Ya. Yo voy a usar esta tabla. Si dice que tenemos una temperatura de 65 grados. Estaría por aquí. Y una humedad del 0,10. O sea, acá. ¿Quieres saber la temperatura bulbo húmedo? Estaría en este sentido. 29 grados yo lectura. Sí, 29 grados. Aquí. Ya. Yo lecturé 29 grados centígrados de bulbo húmedo. ¿Para qué nos interesa saber este dato? Porque necesitamos hallar el calor latente para la base húmeda. Esto nosotros lo podemos hallar por tabla. Le he compartido, bueno, creo que la mayoría no está en ese grupo. Las tablas de propiedades termodinámicas del agua. Ya se lo voy a mostrar.
Descarga, diagrama, código. Está aquí. Ya. No se está viendo, ¿no? Ahorita les comparto. Ya. Con esta tabla acá. Lo que nosotros queremos hallar ahorita es el calor latente. Para hallar el calor latente nosotros tenemos que usar esta tabla. La tabla A7. La de propiedades termodinámicas del vapor agua saturada. Nosotros hemos hallado el dato de 29 grados. Eso de vapor saturado es el TW o TBH, bulbo húmedo. Nosotros tenemos un dato de 29 grados. En esta tabla no tenemos 29 grados. Lo que tendríamos que hacer es interpolar. Voy a sacar una captura de esto. Si me dejo. Vamos a seguir con la otra ventana. Aquí. Aquí va a ser los datos de temperatura. Y aquí de calor latente. Y se preguntarán cómo podemos hallar el calor latente. En la tabla que les he mostrado anteriormente, que ahorita se lo voy a pasar al grupo para que me puedan acompañar hasta ahí, tenemos que lectura secado aquí. Está bien. Ahorita se la paso. Ya. Necesito que me sigan. En la tabla pueden abrirlo en la tabla o el PDF e irse a la tabla 7. En la tabla 7 hay una parte que dice, a ver, me estoy apurando, me avisan cuando estén en la tabla 7. Yo ya estoy en la tabla 7. Ya, hay una parte que dice entalpía, ya a la derecha del todo. Hay entalpía del vapor y entalpía del líquido. El calor latente se puede hallar básicamente con una diferencia de entalpía de vapor menos la entalpía del líquido. A la derecha del todo está la entalpía de vapor y entalpía de líquido. Nosotros necesitamos hallar un dato de, ¿para cuánto era? Perdón, 29 grados centígrados. Nosotros aquí tenemos, en la tabla tenemos para 25 grados y tenemos para 30. ¿Cuánto sería la diferencia de entalpía de vapor menos líquido para 25 grados? Eso sería el dato de calor latente. O sea, tendríamos que restar 608.2 menos 25.02. Y ese sería el dato de calor latente. Y para 30 nosotros tenemos que restar 610.4 menos 30. ¿Cuánto le sale eso? El primero sale 583. Ya. ¿Clavado sale? 583. Sí, sale eso. Ya abajo. 500. 580,4. Ya. Ya tenemos el dato de nuestro calor latente, que sería este 583 y 580,4. Pero esto es para 25 y 30. Nosotros estamos trabajando con 29. Ustedes tendrían que hacer una interpolación, como les mencioné anteriormente. ¿Saben interpolar? Sí, en el primero sale 583,18. Ya, ahorita corrijo. 18. Ya, ahora necesito saber si ustedes saben interpolar. Si no saben, ahorita les explico. Okay. Ya. Vamos aquí.
Mi calculadora. Nosotros tenemos, ustedes en su calculadora van a tener que entrar a modo o setup y buscar la parte estadística, el número 3. De ahí van a tener que buscar esta ecuación A más BX. En este caso, para este programa que tengo sería la 2. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, Ustedes de acá van a tener que intersectar estos datos, 25 y 30. En la parte de X va a ser la temperatura y la parte de Y calor latente. 25 en X, 30. Ahora vamos aquí a anotar 583.18. Y en el otro lado 580.4. Ya. ¿Tienen registrados los datos? sí, Una vez con los datos registrados, ustedes van a tener que hacer esto. Van a presionar AC y en esta calculadora van a presionar Shift 1. Los que tengan una calculadora más antigüita. La que tiene más moderna, la 991, van a presionar aquí donde dice opciones. Lo que tiene esta calculadora, síganme Shift y presionen 1, le va a salir este cuadro. Ustedes van a ir a la parte que es regresión, el número 5. Ahora, nosotros queremos hallar el dato que está presente en Y. Como mi incógnita está en Y, voy a seleccionar el dato de 5 y voy a buscar poner 60, no era 65, es 29, ¿no? Sí, 29 por delante. Y le doy igual, y este de acá es mi dato de calor latente para 29 grados. W, ¿cuánto era? 580.956. Ya, ahora vamos por paso. Vamos viendo lo que tenemos. Tenemos ahorita la entalpía de bulbo húmedo, nuestra TW. Tenemos nuestra T base seca o bulbo seco. Ya, tenemos nuestro calor latente. Listo. Ahora, ¿qué nos falta hallar para poder empezar a hacer esta ecuación? Nuestro GS para hallar H, el coeficiente de transferencia de calor. ¿Cómo podemos hallar GS? Pues vamos nuevamente a esta tabla que les he pasado. En esa tabla, la A4. ¿Ya? Son las propiedades físicas del aire. Como el GS básicamente está trabajando con aire, nosotros tenemos que buscar la densidad del aire, no la densidad del agua. En esta tabla podemos ver claramente que está de 50, 0, 50, 100, va de 50 a 50. ¿Cuánto está nuestra temperatura que está ingresando al secador? Está a 65 grados. En esta tabla, en esta tabla no hay de 65. ¿Qué tendríamos que hacer? Nuevamente una interpolación. Voy a hacer de manera rápida porque ya ahorita les explico cómo interpolar. Nosotros queremos saber para 65, 50 y 100 grados. Este dato acá son las densidades. Para 50 grados tiene una densidad de 1.093 y para 100 grados tiene 0.946. Nuevamente quiero hallar ese valor. 5, 5 y para 65. Esta es la densidad del aire para 65 grados. Voy a anotar aquí. Otra partecita. Densidad para 65 grados es igual a, ¿cuánto me salió? 1.0489. Ya tengo el dato que necesito para poder hallar GS. Lo voy a hacer en otra hoja con todo.
Si GS equivale a eso, GS es igual. ¿Cuánto era la densidad? 1.0489 por la velocidad, que eso nos lo estaba dando como dato. Una velocidad de 6 metros sobre segundo. 6. ¿Cuánto es lo que sale GS? 1.0489 por 6. 6.2934. 6.2934. Esto queda en kilogramos de aire seco sobre segundo. Ya tengo GS. Ahora puedo hallar H. ¿Dónde está? Porque esta fórmula de H sí o sí es general, nunca va a cambiar. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer acá es reemplazar. H igual a 0.0204. El GS ya lo hallé acá. 6.2934. Y esto está elevado a la 0.8. H me sale igual. Acordate, 0.0204. 6.2934. Todo esto está elevado a la 0.8. Ese es mi dato de H. 0.088. Ahora vamos a reemplazar, porque ya tenemos básicamente todos los datos para poder hallar en la ecuación. H es igual a 0.088. La temperatura era 65. La de bulbo húmedo era 29. Y el calor latente, que era 580. 580.925 era. 956. 956. WC es igual a ¿cuánto? 0.088. 65 menos 29. 580.956. Me sale 0.0 o 5.45. 5.45 por 10 elevado a la menos 3. Y esto queda en las unidades de... A ver qué unidad queda. Queda en las unidades de kilogramos de agua sobre metros cuadrados por segundo. Y esta de acá sería la respuesta para este problema. ¿Alguna duda hasta ahí? Ojo, pero acá hay una partecita que me está olvidando. Esto está en grados Kelvin y lo de acá está en grados centígrados. Esto de acá tendría que ser una sumatoria más 273 para que las unidades concuerden. ¿Cuánto sale? 0,47. 0.47. Ahora sí. Ya acabé este problema. ¿Alguna duda hasta acá? Se pueden hacer básicamente este tipo de problemas. Los datos de entrada no nos servían para nada.
Ahora, vamos a ver el problema 9. Una muestra de un producto. Esto acá es parecido a este, chicos. Es muy parecido. Y como Gótica, esto no suele meter para su examen, lo voy a saltar ya. Se lo voy a pasar resuelto. Para que así lo tengan y directamente lo copien. Vamos con uno que sí puede entrar como su modelo. Que sería el 10. Vamos a copiar el secador. 5%. Ya está el secador. Sí, el secador. Copiar. Ya. Vamos conmigo. Dice que se hizo un estudio técnico económico, ¿ya? Para la recuperación de gluten de sorgo de una de las partes más importantes del proceso en el secado de sorgo. Dice que se procesan 156 kilogramos de sorgo húmedo por día. ¿Ese dato dónde creen que iría? ¿A la entrada o a la salida? Dice que se están procesando. ¿No sería la entrada? Creo, Ya. exactamente. No se equivoquen con la parte de colocar los datos, que eso afecta hacia dónde está saliendo. Acá nos está facilitando si el enunciado dijera sorgo sobre día o algo, o kilogramos sobre día, y no está especificando que está en sólido seco, SS, ustedes lo van a asumir como un sólido húmedo, el dato. O sea, básicamente sólido húmedo es igual a 156 kilogramos sobre día. Dice que está en un secador tipo túnel. No nos interesa ser específico con el secador. Contracorriente. La humedad inicial del sorgo, o sea, con lo que está entrando, base húmeda inicial, es igual a ¿cuánto? 45%. Base húmeda, nos lo está aclarando. Y sale el secador con una humedad, eso es lo que está saliendo aquí, X final, sale el secador con una humedad final del 5% en base húmeda. Ahora, dice que el aire que se emplea para secar el sorgo tiene una temperatura de 60 grados. Esos son los datos que tenemos que colocar acá arriba. Temperatura, bulbo seco. Como no está especificando que es bulbo húmedo, entonces nosotros vamos a asumir que es bulbo seco. 60 grados centígrados. Y tiene una humedad relativa ¿de cuánto? Del 10%. Dice que si el proceso de secado es adiabático, ¿ya? Calcule la cantidad de agua. ¿Qué quiere decir con esa partecita de adiabático? Como lo que hemos visto anteriormente. Adiabático significaba que estaba saliendo con una humedad relativa del 100%. Ya. Aquí, aceptar. Acá. Una humedad relativa del 100%. ¿Qué nos pide ya? El inciso A nos pide la cantidad de agua evaporada que se evapora por día. O sea, voy a copiarlo aquí. Estas formulitas de acá. Esto sería para el inciso A. Podemos hallarlo de cualquiera de los dos datos. Vamos, el inciso B. El flujo másico de aire
seco mínimo necesario por día. Flujo máximo del aire, o sea, el GS. Inciso B, pide hallar GS. Inciso C, el caudal del aire húmedo al entrar secador caudal, básicamente la Q. Inciso C, el caudal. No lo sé. Quiero que hagamos eso. Y el inciso de la temperatura y la humedad del aire a la salida de secar. O sea, aquí básicamente la salida. Con cuánta temperatura mínima está saliendo y con cuánta humedad relativa máxima. O sea, lo que está saliendo del tope. Cuadro de texto. Inciso D. La temperatura del bulbo seco de salida y la humedad de salida. Hielo. Conozco. Igual tampoco conozco. Ya. Comencemos. Si quisiéramos hallar el inciso A, que primeramente el primer dato, la cantidad de agua evaporada, ¿qué fórmula podríamos utilizar en base ahorita a los datos que nosotros tenemos? ¿Podríamos utilizar la primera ecuación o la segunda ecuación? Podríamos utilizar la segunda ecuación. ¿Por qué? Una base húmeda nosotros lo podemos llevar a base seca por fórmula. Básicamente esto de acá ustedes ya lo pueden hallar y tienen la fórmula por el primer laboratorio que han hecho. Base húmeda, base seca. Y por parte del primer práctico, que ahí les explicó. Para convertir una base húmeda a base seca, base húmeda a base seca, es con la siguiente fórmula. X1, que es la base seca, es igual a la base húmeda de entrada, 1 menos la base húmeda de entrada. Ya. Nosotros hasta ahorita básicamente lo podríamos hallar. X1 es igual. ¿Cuánto era la base húmeda de entrada? 45%. Nosotros lo vamos a escribir aquí. Ecuación, una fracción. Esto tiene que estar en decimales, 0,45. 1 menos 0,45. ¿Cuánto le sale aquí? Mientras yo voy anotando la segunda base húmeda. 0,818 sale. 0, O 818. ya. Solo voy a anotar la unidad porque creo que me han dicho que Gótico igual está medio quisquilloso con eso. Esto estaría en kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, SS. Ahora vamos con la de salida, el X2. Si no estoy mal, era 5%, sí. Acá sería 0,05, 1 menos 0,05. Y esto ya lo hemos visto varias veces, creo que era salida esto. Estilo de agua. Si no estoy mal. Si me corroboran. Sobre kilogramos de sólido seco. Sí, eso sale. Ya. Ya tengo mi X1 y X2, que es básicamente convertirlo. Ahora, sólido húmedo nosotros no lo podemos trabajar tal cual. ¿Por qué? En la fórmula de agua evaporada, la que tenemos aquí, está en base seca. Y nosotros tenemos sólido húmedo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Convertir ese sólido húmedo a un sólido seco. Para convertir un sólido húmedo, tenemos la siguiente ecuación. Sólido seco es igual al sólido húmedo 1 menos la base húmeda. X sub n voy a anotar. ¿Por qué anoto X sub n? Puede ser tanto la base húmeda de entrada como la base húmeda de salida. Pero eso va a depender de dónde está anotado el dato. Si dijéramos, por ejemplo, aquí voy a anotar otro para que se entienda mejor, 156. Si el dato de sólido húmedo estuviera aquí, en la salida, nosotros tendríamos que trabajar con el sólido, la base húmeda de salida.
Pero para nosotros en este problema, el sólido húmedo está a la entrada. Por lo tanto, en esta ocasión tenemos que usar la base húmeda de entrada, o sea, los 0,45. ¿Me dejo entender? Porque hay varias personas que están cometiendo ese error. Ya. Si el sólido húmedo estuviera en la entrada, en esta fórmula de aquí, a ver, lo voy a anotar esto. Lo voy a llevar para el otro lado. Ya. Si el sólido húmedo está en la entrada y tenemos la base húmeda de entrada, nosotros tenemos que trabajar aquí en esta fórmula con la humedad de entrada. ¿Ya? O sea, el 45% en este caso. Ahora, imaginemos que este sólido húmedo, esta S sub SH, estuviera aquí. Acá la salida, y no existe esto. Ya estuviera acá. Para convertirlo a sólido seco, nosotros tenemos que trabajar con el 5% de base húmeda, no con los 45%. O sea, siguiendo la línea en la que se encuentra. Si está saliendo sólido húmedo, trabajemos con los datos que están de salida. Si está trabajando con los datos de entrada, trabajemos con todos los de entrada. ¿Me dejo entender ahora? Sí, gracias. Ya. Vamos, aquí. Era 156, sí. O sea, 156, 1 menos 0,45, que es con lo que está trabajando de entrada. Ahora, sólido seco es igual a ¿cuánto? 85,8. Ya, gracias. Las unidades que queda de esto son kilogramos de sólido seco sobre, ¿en qué estaba trabajando? Sobre 10. ¿Ya? Se respeta el tiempo que está trabajando, en este caso es día. Ya tenemos todo, si se dan cuenta, tenemos sólido seco. Aquí, acá. Tenemos sólido seco. No jodas, se me bugueó todo otra vez. Verga. Puta la mierda. Volver. Sobre kilogramo de sólido seco. ¿Cuánto saldría la cantidad de agua evaporada? Me sale 65,7228. Me sale eso. Eso sale. Kilogramos de agua sobre día. Ya tenemos el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué pedí hallar? El flujo másico del aire, el GS. ¿Cómo podríamos hallarlo? Con esta fórmula de acá. ¿Ya? Porque básicamente agua evaporada ya lo tenemos como dato. Lo único que no tenemos como dato son las humedades. Pero eso lo podemos hallar por carta psicométrica. Si me pueden facilitar cuántos lecturan con estos datos. No sé si los demás, pero a mí me sale 0,011.
No sé, los demás podrían corroborar, por favor. ¿Cuántos eran los datos? Era 60, ¿no? 60 y 10% de humedad relativa. Ya. Aquí para corroborar. 10% es esta línea de aquí hasta acá. Que baje. Ahora hacia la derecha. Por el otro lado. Ahí. 0,12. ¿Ya? Esta carta va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Yo al menos veo ahí 0,12. Ahora, aquí quiero que entiendan algo. ¿Cómo podríamos hallar la humedad absoluta de salida si en esta parte solamente tenemos un dato? Dice humedad relativa del 100%, no tenemos nada más. Y he hecho anteriormente yo que para cartas psicométricas necesitamos 2 datos como mínimo. Esa parte de adiabático saturado decía básicamente una humedad relativa del 100%. Quiero que observen esto. ¿Ya? Se lo estoy explicando de manera de cómo lo resuelve Gotica. Lo correcto no es hacerlo así, pero así lo resuelve él. ¿Y quién es el que revisa el examen? Él. Por lo tanto, conviene hacerlo como él explica, o como me explicó en su día. Humedad relativa le he dicho anteriormente de donde se halla, hacia arriba, ¿no? O sea, en este sentido. Aquí. Así no es. La humedad relativa tendríamos que subir. Pero si pueden observar en sus cartas psicométricas, aquí no choca. Todo esto acá no es humedad relativa, que quede claro eso. Eso no es humedad relativa. Pero si hacemos esa intersección hacia arriba, no cumple, ¿no? No llega al 100%. Porque el 100% es esto de acá, esta línea. La última. No sé con otro color. Está acá. Esa es la humedad relativa del 100%. ¿Qué es lo que hace Gotica? Ya que en realidad las cartas psicométricas, las originales, son mucho, mucho, mucho más grandes. ¿Y qué hacen para nosotros? Básicamente la escanean, lo imprimen el tamaño de una carta. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar la humedad relativa del 100% guiándonos con este dato de adiabático, ¿qué es lo que hace Gotica? Hace esto. Básicamente hace la intersección como si estuviera hallando un bulbo húmedo. Un color más claro. Verde. Hace que choque con la humedad relativa del 100%. Si es correcto, desconozco porque yo que sepa la humedad relativa se halla hacia arriba y en operaciones unitarias 3, el ingeniero Lapaca siempre nos ha hecho hallar hacia arriba una humedad relativa. Desde este punto de acá, queremos hallar nosotros la humedad absoluta 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Ir hacia la derecha, en este sentido. Y yo al menos en esto lecturo 22, 24. 0024. No sé si ustedes lecturan eso conmigo. ¿Me dejo entender esa partecita de qué es lo que hace Gotica ahí? Ni a ninguna amenaza, eso se lo aseguro. La sultana Curren me lo propuso y yo acepté. Además, su majestad también lo desea. Sí. Lo digo hace mucho tiempo. Con esto hay uno. Lo quiso así. ¿A quién crees que Va a engañas? estar el cuadrado está aquí. Una humedad de salida igual a 0.024. Su amor está completamente terminado. 22, 24, sí. Y es lo que lecturo yo. No sé si ustedes están siguiéndome. Por favor, visita. Si nadie da más ni nadie va a menos, nos quedamos con ese dato. Estoy segura de que sus huesos Tenemos la humedad de entrada y tenemos la humedad de salida. ya no tienen. Básicamente ya podemos reemplazar en esta fórmula. La Fátima está con su majestad. Entonces, ¿qué nombre es? No puedo escribirlo todo.
ecuación. Despejando GS quedaría así. GS es igual. Fracción. Aquí. Y2 menos Y1. Y arriba ahí quedaría agua evaporada. Hallando GS o reescribiendo con datos sería 65.72. Voy a anotar la fracción primero. 65.7228 sobre la de salida que era 0.24 menos la de entrada que es 0.12. ¿Cuánto es lo que sale del dato de GS? Eh, 5.476,9. Las unidades quedan de kilogramos de aire seco sobre día. Seguimos respetando la unidad del tiempo que nos da este problema en día. Ya atendemos el inciso B. Vamos con el inciso C. El caudal dice. Si se acuerdan anteriormente, la fórmula del caudal, lo tengo aquí. Es la siguiente. Caudal es igual al GS sobre volumen específico. ¿Ya? Pero volumen específico lo podemos hallar tanto por carta psicométrica como por fórmula. ¿Dónde es mucho más preciso? Por la fórmula. Porque en volumen específico en carta puede variar dependiendo de la decisión de cada uno. Por ejemplo, Norelis puede ver 1.03, Lady puede ver 1.05, y eso va a variar al fin y al cabo en los resultados, ya sea por decimales o no, pero sí influye harto. Este problema lo vamos a hallar a través de la fórmula de volumen específico. El dato. Volumen específico es igual a 1 sobre 29 más otra fracción. Aquí, la humedad absoluta sobre 18. Cerramos paréntesis. Todo esto multiplicado por R, que vendría a ser la constante de los gases, por 200. No era por, creo. Déjame revisar la fórmula. No. Es por la temperatura en grados Kelvin. Por temperatura. Pero esto tiene que estar en grados Kelvin. Sobre la presión atmosférica. De esta fórmula, R, como es una constante de los gases, va a tener siempre el mismo dato. Bueno, me deja reescribir. Con el texto. R es igual a 0.082. Ese dato siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar. Ya. Esta ecuación, básicamente reescribiéndola, ¿cuánto le saldría? Porque ustedes ya tienen todos los datos. Si me lo pueden dictar de manera, para no estar reescribiendo todo esto, porque no me deja copiar. ¿Cuánto le saldría el volumen específico? Entonces lo reescribo todo para que se entienda mejor. 1 sobre 29 más... que quiero que quede algo claro. Como ¿dónde está? Aquí. ¿Se acuerdan que le he mostrado esto? Que básicamente los datos que están de entrada. Ya quiero que quede claro que en un secador
aquí anoto esto, el sólido seco y GS, acá mejor por parte, es constante. Cuando tu hermano nació, Y el GS es constante. no queríamos que hubiera diferencia. ¿Qué quiero decir? Nosotros hemos hallado que acá el GS, el GSS es 85. ¿Qué quiere decir eso? Acá está entrando 85 y está saliendo 85. No va a cambiar ese dato. Nosotros hemos hallado el GS, si no estoy mal. Sí, hemos hallado el GS 547. Está entrando 547 en la entrada y está saliendo 547. Ese dato no tiene que cambiar, se va a mantener tanto la entrada como la de salida. Pero el caudal, como le hemos mostrado aquí, el caudal no es el mismo del caudal de entrada que el caudal de salida, es distinto. Normalmente para este tipo de problemas, nosotros en reemplazar acá el volumen específico utilizamos la humedad de entrada, la 1, o sea el dato de 0012, no el de 024, porque ya por ese dato nosotros estamos hallando el caudal de salida, no el de entrada, y eso está influyendo en los cálculos. Voy a pagar a los mejores No se van a tener que equivocar en eso. No ahorro con qué dinero puedas hacerlo. Estás fuera de la empresa. Aquí, reescribiendo la ecuación nuevamente. Santiago me va a apoyar. Y como he dicho, la humedad de entrada, porque queremos hallar el caudal de entrada, no el de salida, vamos a anotar 0,12 sobre 18 por la constante de la base que era 0,082 por la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? 60 grados. 60 más 273. Como le he dicho, tiene que estar en grados Kelvin. Y el dato de la presión, como no nos lo está dando, nosotros podemos asumir que es 1. ¿Cuándo no sería 1? Cuando el enunciado me esté especificando a qué temperatura estoy trabajando. Si el dato fuera diferente a 1 o diferente a 760 milímetros de mercurio, no pueden usar carta psicométrica. Tienen que hallar todo mediante gráfica o fórmula, perdón, analíticamente. ¿Cuánto le sale el volumen específico? $0,959. 9. Esto queda en las unidades de metro al cubo sobre kilogramos de aire seco. Ya. Ahora, si quieren corroborar con los datos de la carta, básicamente aquí, eso es otro. Acá está 0,95 y está muy próximo. ¿Y cuánto le hemos llevado por fórmula? 0,959, o sea, 0,96 podríamos redondear. Y si más próximo. Y por fórmula es muy... Ya. Vamos, tenemos el volumen específico que lo acabamos de hallar. Ahora simplemente tendríamos que reemplazarlo todo. Voy a insertar acá una ecuación. El caudal es igual al GS sobre el volumen específico. El dato de GS, ¿cuánto era? 5.476. 476.9 sobre 0.952. Perdón. ¿Cuánto sale el dato de caudal? Estoy kilogramos de aire seco sobre 10. Y acá está. Es 5.711,053. 5.711. .053. Ya. Quedan las unidades de metro cúbico. Por día. Metro cúbico sobre día. Kilogramo con kilogramo. Quedan esas unidades. Este sería el inciso C.
último inciso. La temperatura y la humedad del aire de salida. Si pueden observar, básicamente yo antes he hallado la humedad de salida. Ya hemos hallado uno de los dos datos que nos está pidiendo el inciso D. Y el último dato de la temperatura, ¿cómo lo hallaríamos? O sea, de esta intersección. ¿Qué tendrían que hacer simplemente? Tendrían que ir hacia abajo. Desde este punto. Y harían su respuesta. Yo voy a anotar 29,5, que es lo que estoy viendo. Temperatura de bulbo seco de salida es igual a 29,5 grados centígrados. Y ya estaría todo. Esto sería el inciso D. El inciso A ya lo hemos hallado. Aquí. La agua evaporada. El inciso B, el flujo másico del aire. Y el inciso C, que es el caudal. ¿Tienen alguna duda? Porque si se dan cuenta, ya hemos visto si no estoy mal, 3 problemas, y los 3 problemas giran en torno a esta ecuación, a la agua evaporada, hallando GS y caudal. La mayoría de sus prácticos está relacionado así, pero hay casos especiales y excepcionales que tienen otra forma de resolución. Pero lo que me interesa es que no tengan duda en la carta psicométrica. ¿No han entendido todo lo que es hallar datos de esa carta? A través de carta, perdón. Una parte me puedes explicar, por favor, de la temperatura de bulbo seco. Ya, simplemente tendría que... ¿Qué es lo que está saliendo? A ver, vayamos aquí. Está saliendo con una humedad relativa al 100%, ¿no es? Solo del 100%. Esta línea de acá, o como lo haya gotica, aquí es la humedad relativa al 100%, ¿no es? Esta zonita. Ya, para hallar bulbo seco, simplemente para hallarlo, tendrías que ir hacia abajo, hacer una flecha hacia abajo y ya tendrías tu dato de respuesta. Porque bulbo húmedo es la temperatura máxima que un secador puede alcanzar y bulbo seco es la mínima. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ahora quiero que entiendan algo más. Siempre, aquí lo voy a anotar en el primer problema, el de la carta. Esta es teoría de la carta psicométrica que Gotica deja en claro. La temperatura de bulbo húmedo es menor a la temperatura de bulbo seco. TBS. Tiene que cumplir esto. Ahora, si basámonos en esto, vayamos aquí. La temperatura de bulbo seco con la que está trabajando este problema, ¿cuánto es? 60 grados, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo, aquí, perdón, 60 grados. La temperatura de bulbo húmedo, ¿cuánto es? 25, 26, 27, 28, 28,5. Está cumpliendo esa teoría de que el bulbo seco es mayor a bulbo húmedo. Tienen que estar atentos a esa partecita. ¿Qué pasaría si el bulbo húmedo es mayor al bulbo seco? El problema no se puede resolver directamente. No hay una forma de directamente usar los datos y hallar lo que podamos. No, el problema no se puede resolver de manera directa. Eso dejó muy claro Gotica conmigo en el anterior semestre. Basémonos ahora en esa teoría en toda esta partecita. Todos tenemos bulbo seco y bulbo húmedo. Aquí, miren. Bulbo seco es mayor a bulbo húmedo. Cumple. Aquí, en el C. Bulbo seco es mayor a bulbo húmedo. Está cumpliendo. Y ahora vamos en el D. Bulbo seco es mayor a bulbo húmedo.
en todo el problema de la primera parte de su práctico está cumpliendo esa teoría. Si no cumpliera, error de datos y problema no se puede resolver. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué tal, chicos? Estamos aquí en la Torre del Caíco, el mejor evento de Bolivia a nivel mental y crecimiento personal. Vamos, chicos, acompáñenme, porque lo queremos ver. Para esta parte del primer problema, para que se pueda entender mucho mejor, les voy a pasar con esta foto de aquí. Creo que era esta. No. Esta acá. Que se entiende mucho mejor, al menos de manera gráfica, que es como lo presenté yo, de dónde se está yendo datos, con una mini carta psicométrica al lado. Y como la forma de distribución de los, hacia qué lado lo estoy hallando, para que lo puedan comprender mejor. ¿Alguna duda hasta acá? El problema no es, se lo voy a pasar yo ahorita, ya resuelto acá, lo voy a anotar el enunciado y todo, y se los paso en foto, como lo resolví yo, porque es muy, no, es parecido y es el mismo tema de este. Te pide ayer el WS. Y como no quiero hacerlo perder su tiempo, básicamente, que ese problema no suele entrar a su examen. Gotica siempre la nula. Y como me han contado y he escuchado que Gotica está enojado con ustedes o se puso bravo, el único que veo complicado que les meta a ustedes de su práctico es el 14, que es el problema más larguito. Y para lo que no han estado yendo a las identidades presenciales, una vez que uno Antelo termine todo lo que es evaporadores, del 15 al 19 o 18 creo que son, al 18, no, 19 problemas son. Del 15 al 19 voy a comenzar a resolver modelos del anterior semestre, de mesa y de hace un año. Hasta aquí sería, chicos. Se cumplieron las 2 horitas. ¿Alguna duda? Consulta. Aún sí, eso lo que dijo de que va a resolver modelo es después de que termine André, de explicar Sí. todo lo que Sí, porque me interesa que termine sepan evaporadores. Yo lo sé hacer de manera mecánica, no lo sé explicar. Y su parcial de ustedes, el último que van a ver como de secado, es un problema de secador y un problema de evaporador. Como son 2 problemas, siempre, en todos los exámenes, sí o sí es uno de secador y uno de evaporador. Y como ustedes tienen básicamente 14 problemas de dónde sacar, bueno, 13 desde el 12, desde el 2. ¿Alguna duda? ¿O algo que quieren comentarme? No sé si nos puedes dar una auxiliatura aparte para acabar el práctico, o sea, para acabar al 14. Porque después de eso me diste que va a explicar André, la última parte. Eso prefería hacerlo de manera presencial, ya que para los que tienen todavía dudas con la carta, que sé que hay varios, los podría ayudar de manera ahí presencial, digamos, diciéndole exactamente cada cosa lo que tienen que hacer. Y mucho más rápido hacerlo en pizarra que estar anotando en computadora, que es lo que más me ha demorado. Ah, ya, está bien. Lo único que sí, creo que la mayoría no puede en la tarde o mañana, ¿no? Sería pasar en la noche. O eso ya lo definimos el horario con ustedes. sería definir el horario nomás. Ya. Como tenemos ese grupito aparte que crearon, ahí podemos comunicarnos y dejarlo al otro grupo que ya acabó el práctico, que vayan a su ritmo con Antel ahorita, que él va a ver cuando pasa. Eso sería todo, chicos. Disculpa, Pablo, ese documento que lo resolviste lo vas a pasar. Sí, ahorita voy a adicionar el número 9 Ajá. con la foto de donde lo resolví yo
Y esa foto de la carta psicométrica no es de lo que presenté yo en su día, donde se va a entender más los datos donde salieron. Ya, ¿Ya? Voy a modificarlo ahorita y se los paso. ya, muchas gracias. No hay que, cualquier cosita me pregunta nomás. Está bien, Pablo, gracias. No hay que, buenas noches.